Amén, mis amados. Dios les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias al Eterno que nos da el gran privilegio de poder estar cada noche estudiando su palabra. La mejor manera de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque allí fue donde Dios reveló lo que Él quiere que el hombre sepa de Él. Si usted y yo no leemos la palabra, oramos mucho, pero nunca vamos a llegar al conocimiento de lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Todo lo que Dios quiere que el hombre sepa está en su palabra. Toda explicación, todo lo que sucede en la vida del creyente está en su palabra. Por eso la estudiamos, para aprender cada vez más qué tan santo es Dios y todo lo que le exige. Hoy, amado, tenemos un tema muy importante. Estamos leyendo el capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Y como todos saben, esto es fundamento bíblico. Tratamos de enseñar conforme a lo que dice la palabra de Dios. El tema de hoy es transportando la presencia de Dios con obediencia. Mire, mi amado, esto es un tema muy importante debido a que cuando usted empieza a pensar que la presencia de Dios es transportada, es como que usted dijera, pero si Dios se puede transportar por un hombre, entonces, ¿quién es el Dios? ¿Es el hombre o es Dios? ¿Quién es realmente que controla? Porque si yo puedo llevar la presencia para donde yo quiera y la puedo quitar de un lugar y moverla para otro lugar, entonces significa que el Dios que nosotros tenemos como Dios no es tan Dios como Él dice que es, porque es manejado al antojo del hombre. Ahora, en el tema que estamos mirando hoy, miramos que es transportando la presencia de Dios con obediencia. Y vamos a ver en cuanto a la cosmovisión que tenía Israel en ese tiempo de cuál era la presencia de Dios. Todos sabemos que hasta el momento todavía no había un templo donde Dios se podía manifestar y los hombres podían ir a adorar. Hasta el momento, Dios a Moisés le había dado, ¿verdad?, una imagen de qué era el tabernáculo, y en esa imagen Dios le permitió a él que lo hiciera tal cual él lo había visto y le dijo que él iba a estar en medio de, y puso algunas reglas, algunos estatutos, algunas normas para que ese arca se pueda transportar a través del libro de Levítico, Éxodo, Deuteronomio. Nosotros nos dimos cuenta de algunas reglas que Dios estableció para que los hombres pudieran utilizar, mover aquel arca. Y recordamos que para eso Dios eligió a un grupo de hombres llamados los levitas, ¿verdad? Y lo escogió. Estos eran los que tenían diferentes posiciones dentro del ministerio levítico. Unos estaban encargados de transportar específicamente el arca, otros estaban orientados a armar el arca cuando llegaban a un lugar, y otros tenían que desarmar, y simplemente a través de un orden ellos tenían que cargar. Entonces, miramos que habían algunos requisitos que ellos tenían que cumplir para poder transportar el arca. Como era la presencia de Dios que
simbólicamente se manifestaba. Sabemos que Dios habita en todo lugar, Dios lo llena todo, pero él se manifestaba a través de el arca. Entonces, para ministrar en la presencia de Dios había que cumplir con algunos requisitos y solo los levitas lo podían cumplir. Así es que ellos tenían que cumplir, y esto significaba obediencia. Ellos tenían que obedecer, tenían que obedecer. Sin obediencia no podían ellos ministrar. Recordamos claramente lo que pasó, por ejemplo, con los hijos de Aarón. ¿Se recuerdan cuando estábamos estudiando que ofrecieron fuego extraño y cayeron muertos? Porque ellos no estaban realmente orientados, diseñados, no habían sido ordenados para poder entrar al lugar santísimo. Esto era solo para el sumo sacerdote. Y ellos, en desobediencia, intentaron ofrecer un fuego, lo cual Jehová le llamó fuego extraño, y cayeron muertos. Así es que esto no era extraño para el pueblo de Israel. David también conocía esto y todo el pueblo conocía esto porque esta historia se transmitía de generación en generación. Así es que de eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos una frase que siempre traemos con el propósito de que usted y yo podamos meditar en esa frase. ¿Para qué? Para entender más el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Quién me lo puede leer? Está en la pantalla. Amén. Dice, Hágale, hermana. no basta con tener buenas intenciones si no caminamos conforme a la instrucción de Dios. Alguien Amén. más que me lo pueda leer, aparte de la hermana. Alguien más. No basta con tener buenas No intenciones basta con tener nuevas. si no caminamos conforme a la instrucción de Dios. Ok, ahora la hermana Karina, usted lo iba a leer también. Léalo usted también, en voz alta. Léalo. No basta, no basta con tener buenas intenciones si no caminamos conforme la instrucción de Dios. Excelente, exactamente, amado. No basta con que usted y yo tengamos buenas intenciones, buenos deseos, buenos pensamientos. Si esos pensamientos y si esas intenciones no van conforme a la instrucción de Dios, perdemos el tiempo. Porque Dios es un Dios de orden, de instrucciones. Dios es un Dios que establece normas, establece preceptos, estatutos, órdenes, leyes, con el propósito de que el hombre la pueda cumplir. Así es que, repetimos, no basta con tener buenas intenciones si no caminamos conforme a la instrucción de Dios. Y esto es muy importante. Amado, ¿sabe que el capítulo 6 de Segundo de Samuel marca un momento crucial en el reinado de David? Decimos esto, amado, porque hablamos de la restauración del pacto al centro de la vida espiritual de Israel. Todos conocemos, como escuchamos en la canción, después de haber sido llevada por los filisteos y permanecer aproximadamente 20 años, No digo nada. 20 años en casa de Abinadab, Kiriat Jearim, David decide traer a Jerusalén, ciudad que él había conquistado. Ustedes saben que quienes habitaban en ese lugar eran los jebuseos. La hermana el día de ayer estuvo enseñando muy bien sobre esto. Así que David, luego que conquista, él desea convertirla no solo en la capital política, o sea, no solo el lugar donde está el reino de David, sino que él también quiere convertirla en un centro espiritual. Y esto es interesante nosotros poderlo mirar, porque esta acción revela realmente el deseo sincero
que tenía David, revela realmente el deseo sincero que tenía David de honrar la presencia de Dios. Por eso decíamos que no basta con tener buenas intenciones solamente. David tenía el deseo de honrar a Dios y dijo, voy a buscar el arca, la voy a traer aquí a la ciudad que yo acabo de conquistar para que la gente no me conozca solamente como el rey de Israel escogido por Dios, sino también para que la gente vean y vengan a buscar a Dios, porque aquí debe de estar la presencia de Dios. Sin embargo, en su primer intento, David comete un error de no consultar el orden establecido. Y lo vamos a mirar, pero usted puede ir buscando por ahí, Números capítulo 4, versículo 15. Alguien ahí que lo pueda buscar después que lo tenga me avisa. Números 4, 15. Ahí Dios estableció realmente cuál era el orden. David no investigó eso. Él tenía una intención. Tenía buena intención, pero no andaba conforme a las instrucciones que Dios había dado. En lugar de cargar el arca como mandaban los preceptos levíticos, ¿sabe lo que hizo? La colocan sobre un carro nuevo. Y eso era una práctica pagana. Eso era una práctica pagana, lo de los carros nuevos. Ustedes se recuerdan lo que hicieron los filisteos también. Cuando quisieron mandar el arca de Jehová, ¿qué hicieron ellos? Buscaron un carro nuevo. Así que David, como no conoce las instrucciones, se había olvidado de la ley de Dios, él busca un carro nuevo. Lo que desencadena la trágica muerte de Usa, un hombre que podía estar viviendo, mi amado, y gozándose de las cosas que David iba a conquistar. Miramos ahí que Usa, cuando éste lo toca, el arca al tropezar los bueyes, es decir, el arca iba ahí tambaleando y él por querer ayudar para que el arca, fíjese, con buena intención, este otro que vino con buenas intenciones, la intención de él era que el arca no se cayera. Pero ¿qué pasa? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de instrucciones. Él tenía que obligatoriamente llevarse por la gente, que se caiga el arca, porque que la Biblia dice, el número explica que eran los coatitas que solamente podían ponerle la mano a eso. No podía una persona que no era levita venía a ponerle la mano a eso. Así que él se olvidó de esas instrucciones y este suceso, cuando él cae muerto, impacta a David, lo lleva a una pausa en la que David durante todo el tiempo permanece el arca durante 3 meses en Obed-Edom. Ahí David aparentemente fue a buscar la ley y se da cuenta que el arca tenía que ir para donde un levita. Y ahí empezó a andar en el orden. ¿Quién buscó número 4:15? ¿Alguien lo buscó? Amén, siervo. Ajá. Ay, Dios mío. Amén. Amén. Sí. Dice, me dijo número 4:15, ¿verdad? Exacto, sí. Dice, y cuando acaben, y cuando, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Oh, usted está mirando. Amén. Usted está mirando que Dios es un Dios ordenado que establece claramente las órdenes. Así que ignora esto. David es otro que también lo ignoró. Y cuando sucede lo que sucede, pues entonces se cumple lo mismo que dijo Jehová. Él dijo que cualquiera que lo haga dice que va a morir. Porque esas eran las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Así que cuando David ve la bendición después de Dios sobre Obed-Edom, retoma su misión.
esta vez con obediencia, sacrificio, adoración genuina. La llegada del arca llega a Jerusalén, se convierte en una celebración nacional. Sin embargo, no todos comparten el gozo de David. No todos lo comparten, porque ahí encontramos a Mical, que era su esposa e hija del rey, que me lo menospreció porque David estaba danzando con humildad. David estaba danzando, David estaba gozándose, y ellos inmediatamente se sintieron incómodos, y ella se sintió incómoda y menospreció porque David no tenía sus vestiduras reales. Su actitud orgullosa hace que contraste el corazón de adorador de David y trae consecuencias que lo vamos a mirar más adelante. Este capítulo enseña, mis amados, que la presencia de Dios no puede tratarse de manera ligera, que el entusiasmo debe de estar acompañado de obediencia y que la adoración sincera siempre será aprobada por Dios, aunque sea incomprendida por los hombres. Dios aprobó la adoración de David, aunque no tenía la ropa real. Mas, sin embargo, su esposa no quiso ni siquiera aprobarlo. Ella no lo habló, pero en su corazón lo menospreció. Ahora, mis amados, siempre le hemos dicho que es importante analizar los personajes que aparecen en los capítulos. Porque los personajes, mis amados, si usted y yo lo entendemos, nos va a ser muy fácil comprender todo lo que sucede, porque ahí entenderemos el por qué, cuándo, cómo y para qué. Bien, entonces, primeramente miramos a David, que es el segundo rey de Israel. Es ungido por Dios, hombre conforme al corazón de Dios, lideró al pueblo con pasión por la presencia divina, aunque cometía errores, mostraba un corazón arrepentido y dispuesto a obedecer a Dios. O sea, estos puntos son muy interesantes, porque usted está mirando a un hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme al de Dios, pero también se da cuenta que comete errores, ¿verdad? Que David no era un querubín, no era un serafín, no era un ángel. Era un hombre, y esto significa que aunque el hombre sea elegido, escogido por Dios y tenga cualidades que a Dios le agrada, el hombre siempre está expuesto a cometer errores. La parte importante de David era que él se arrepentía, o sea, el hombre cometía un pecado y no lo volvía a cometer más. Del pecado que David se arrepentía, ya no volvía más. Y esto es interesante nosotros poder mirar eso. Miramos también a Usa. ¿Quién era Usa? Hombre que acompañaba el traslado del arca. ¿Sabe de quién era hijo? Era hijo de Abinadab, en cuya casa había estado el arca por años. Según los estudiosos, dicen que el arca había estado en casa de Abinadab por aproximadamente unos 20 años. Su muerte es recordatorio de que la familiaridad no sustituye la reverencia por lo sagrado. Es decir, lo mismo que hablamos ahorita, aunque él tuvo buenas intenciones, olvidó las instrucciones de Dios y, amado, pagó la consecuencia. Miramos a Abinadab, como lo mencionábamos. Abinadab era hombre de Kiriat Jearim, en cuya casa permaneció el arca del pacto por aproximadamente unos 20 años después de ser devuelta por los filisteos. Primero de Samuel, capítulo 7, 1 y 2, ahí habla sobre eso. Representa una familia apartada para custodiar lo sagrado. Aunque no era levita, sus hijos Usa y Ahío participaron en el traslado del arca. Esto es interesante poder mirar sobre Abinadab. Ahora, hay otro personaje que nosotros vemos aquí y es Obed-Edom. Es interesante que usted mire la característica de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque Obed-Edom era levita geteo, que hospedó el arca en su casa. Cuando pasó el problema, David devuelve todo y dice, espérate, que hay un problema, ¿qué hago?
me parece, según algunas personas interpretan, que él fue a la ley, fue y buscó y dijo, mira, es que aquí dice en el libro de Números, recuérdense que no habían capítulos, no había nada, pero le buscaron las escrituras, le buscaron el rollo, eso es interpretación, eso la Biblia no lo dice, porque él tomó la acción simplemente de mandar la casa a casa de Obed-Edom. ¿Por qué no la mandó a donde otro? Se supone que él interpretó que lo hizo mal. Entonces trata de hacerlo bien y para probar lo manda allá. Ahora bien, cuando el arca llega a casa de Obed-Edom, dice que fue bendecido grandemente por su disposición reverente. Luego fue parte del servicio levítico en el templo, mostrando su fidelidad. Usted lo va a ver más adelante, que después este hombre es también posicionado en el templo. Ok. Hay otra persona que vemos aquí, se llama Mical. Mical era hija del rey Saúl, ¿ok? Era hija del rey Saúl y era esposa de David. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque Mical, cuando ella se casa con David, no es porque David la amaba a ella. Ella se casa porque ella amó a David y Saúl, que le iba a dar su primera hija, se la decidió dar a otros. Y él dice, ok, yo veo que Mical está enamorada de David, se la voy a dar. Pero él no se la dio tampoco como wow, como algo sagrado que él quería dar su hija. No, él la dio también de igual manera para que los filisteos tengan ocasión para matar a David. Porque él quería la muerte de David, pero él miraba que Dios estaba con él en un momento que él le lanzó la lanza y vio que David 2 veces se esquivó y miraba que todas las cosas que David hacía, Dios estaba con él. Él le tomó temor. Y cuando vio que su hija también se enamoró, cogió temor. Así que él dijo, bueno, te la voy a dar, pero él decía en su corazón para que los filisteos tengan ocasión para destruir a David. Así que su actitud orgullosa que nosotros vemos aquí y menosprecio por la adoración genuina la condujeron a la esterilidad. A ella esa actitud que ella tuvo al final la llevó a la esterilidad. No terminé de explicarle. Sucede que cuando Mical, ¿verdad? David se va corriendo por causa de Saúl. Entonces Saúl le entrega a su hija a un hombre, se la entrega, pero no se la da en matrimonio, no se la da buscando romper lazo con David, para que David ya no tenga acceso al trono. Se la da a otro hombre. Pasan los años, entonces después nosotros vimos que David, cuando ya es coronado rey, él exige, ustedes se recuerdan que vimos ese capítulo, él exige a Mefiboset y a Abner que le entreguen a su esposa Mical, la cual era su primera esposa, ¿ok? Y de una manera estratégica. Ahora, cuando ella llega, dice aquí, ustedes van a ver que ella menosprecia a David, lo que significa que su menosprecio indicaba que ella lo que se enamoró al principio fue de la fama que tenía David. Cuando ella se enamoró, precisamente fue en el momento que las mujeres, las doncellas y todas las demás decían, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y esto como que le encendió a ella, los corazoncitos, etcétera, y se enamoró de David. Pero ella se enamoró del hombre con fama. Ahora ella está mirando a un hombre que no le importa la fama, que no le importa el vestuario, que no le importa la corona. Lo que a él le importaba era danzar con alegría, porque el arca de Jehová había llegado a una ciudad que él conquistó por alguien que por primera vez, amado, es derrocado. Y él dice, este lugar tiene que estar, tiene que ser famoso, pero no porque yo soy rey, sino porque Jehová está aquí. Por eso él quiso llevar a Jerusalén, quiso llevar el arca de Jehová. Así que esto representa el corazón que valoraba las apariencias más que la devoción.
la actitud de ella. Por eso es interesante que usted y yo conozcamos los personajes. Ahora, ¿quién era Ohio o Ahío? O Ahío y Ahío. Mencionado en relatos paralelos, Primera de Crónica 13:7, usted lo va a encontrar como quienes guiaban el carro del arca. Familiares de Usa, hijos de Abinadab, representan los encargados de lo sagrado que actuaban sin el debido temor. Eso eran ellos. Entonces, vamos a mirar que David traslada el arca. Los primeros versículos miramos eso. Vamos a ver cómo aceleramos. Recuérdense que yo le pedí un par de minutos. Dice, volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel. Él lo escogió a todos. ¿A quiénes? 30,000. Y se levantó David y partió de Baala para hacer volver de allá el arca de Dios. Ustedes saben, los versículos que nosotros ponemos ahí realmente se cortan algunas palabras y tratan de mencionar los versículos más, los puntos más clave del texto. Pero aquí nosotros miramos que David reúne una multitud selecta de 30,000 hombres para traer el arca de Dios desde Baala, Kiriat Jearim, hasta Jerusalén. O sea, él reúne toda esa gente precisamente para traer el arca a Jerusalén. Usted se imagina, 30,000 hombres. Esta acción demuestra su deseo de establecer a Jerusalén no solo como capital política, sino también como centro espiritual. Eso hablamos ahorita. Ahora bien, aquí hay dos versículos que yo quiero que alguien me lo busque rápidamente ahí. Yo quiero que usted me busque 1 de Samuel 6:7 y quien me tenía número 4:15 lo vuelva a leer, porque usted es necesario que podamos interpretar este punto. Dice, sin embargo, aunque las intenciones eran buenas, el método que él utilizó fue incorrecto. Pusieron el arca sobre un carro nuevo, siguiendo un modelo filisteo. Búsquese 1 de Samuel. Primera de Samuel 6:7. Ajá. Amén. Dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y unid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Exacto. Ve, ese fue el modelo filisteo. Y David, entonces, en vez de seguir lo que decía número 4:15, ¿qué dice el número 4:15? Que lo leímos ahorita. Dice, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Exactamente. Entonces, David lo que tenía que hacer, no lo que hicieron los filisteos, que buscaron un carro nuevo para trasladar el arca. David lo que tenía que buscar era ¿a quiénes? A los hijos de Coat, porque ellos eran los que estaban establecidos por Dios para hacer ese movimiento. Entonces, eso es importante que usted y yo lo podamos ver. Ahora bien, la falta de consulta a Dios y el descuido del orden divino son errores fundamentales que provocan consecuencias más adelante. La presencia de Dios no se maneja con estrategias humanas. La obediencia es más importante que cualquier entusiasmo que una persona pueda tener. Miramos la muerte de Usa. Dice el texto que y cuando llegaron a la era de Nacón, ¿verdad? Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Usted se da cuenta? ¿Y qué dice el texto? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad.
es interesante poder mirar ese texto claramente. ¿Por qué? Porque el acto de Usa parece comprensible desde una perspectiva humana. Ay, el arca se tiembla, se va a caer. Ok, pero sin embargo, tocar el arca era una violación directa a la ley de Dios, que fue lo que leímos en número 4:15, que reservaba su transporte y manipulación exclusivamente a los hijos de Coat. Fue lo que leyó mi hermana, ¿cierto? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sí, no, sí, no. Dígame sí o no. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Estamos aquí. Ok, Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. perfecto. Entonces dice, y únicamente cargándola sobre los hombros. Oiga esto, con varas. Esas eran las instrucciones. No solamente los hijos de Coat podían ir, no, tenían que ser con una vara, tenían que cargársela en los hombros, porque así fue que Dios lo estableció. Usa, aunque posiblemente bien intencionado, actuó sin reverencia, sin temor por lo sagrado, y su muerte fue de manera inmediata, mostrando que Dios, amado, no puede ser tratado como algo común. Esto es muy serio, mi amado. Dios no es cualquier cosa. Dios no es como lo que cualquiera se pueda pensar. Por eso que hay que leer la Biblia. Por eso es que hay que leer las escrituras. David no leyó, Usa no leyó y pagó la consecuencia. Se murió el hombre automáticamente. Fíjese, con buenas intenciones, ¿ok? El hombre con buena intención, pero murió. Así que no depende de la buena intención. Ok, dice, como manejándolo como conveniencia humana. Su acción es llamada temeridad. Así es que dice el texto. Y lo hirió allí Jehová por aquella temeridad. Es decir, una falta de respeto osada. O sea, el tipo simplemente actuó. Ya. Ahora, este evento impactó profundamente a David. David quedó totalmente consternado, mi amado, y también a toda la asamblea, marcando una enseñanza poderosa, que la presencia de Dios es real. La presencia de Dios, mi amado, no es un mito. La presencia de Dios no es como una cosa que alguien se la inventó y la puso ahí. No, es poderosa, es santa y debe de tratarse conforme a sus normas, no a nuestra comodidad. Y una de las enseñanzas que tiene esto es que las buenas intenciones no justifican desobedecer la santidad de Dios. Seguimos al otro punto. Miramos que David, al pasar todo esto, David se entristece y detiene el traslado. Automáticamente David mira esto, ¿verdad? Miramos que se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y no quiso David traer el arca a Jerusalén. Se le fue el deseo al hombre. Se le fue el deseo. Y de una vez se recordó. ¿Y por qué tú te recuerdas ahí, hombre de Dios? Tuvo Dios que matar a Usa para poder entender que esa arca tenía que ir a casa de un levita. Y miramos que la lleva a casa de Obed-Edom. Ahora bien, la muerte de Usa impacta profundamente a David, quien pasa del entusiasmo a la indignación, al temor. La tristeza de David revela que aunque tenía deseo correcto, no estaba completamente alineado con el temor reverente que demanda la presencia de Dios. Porque una cosa es que usted haga las cosas por intuición y otra cosa es hacerla alineado al temor reverente que Dios demanda. Dios mío, Padre, que Dios nos ayude, mis amados. Por eso David detiene el traslado y él decide llevar el arca a la casa de Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Un levita que la recibe con honor. Y este momento marca un punto de reflexión espiritual para David y muestra cómo el temor de Dios puede dirigir nuestras acciones hacia la obediencia. Y eso pasó cuando él se enteró de que la casa de Obed-Edom
en vez de ser maldecida, fue bendecida. Le dieron la noticia. ¿Por qué? La presencia de Dios trae bendición, mi amado. Si en nuestra vida la presencia de Dios está, va a haber bendición, pero también exige reverencia, exige orden, exige orden. Exige orden. Ahora bien, en el último punto, en el penúltimo punto, miramos que el arca llega a Jerusalén correctamente. Ya ahí nosotros miramos que el arca llega, ¿verdad? Y al llegar el arca, dice, entonces fue David y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que la llevaban el arca de Jehová habían andado 6 pasos, él sacrificaba un buey y un carnero engordado. Mire, lo que motivó a David a traer el arca nuevamente fue cuando vio o cuando le dijeron que Obed-edom había sido bendecido. Después de reconocer que Dios había bendecido la casa de Obed-edom, David se prepara de manera correcta y reverente para trasladar el arca. Esta vez, los levitas la cargan como debe de ser. ¿Se fija? Y David ofrece sacrificio después de cada 6 pasos como señal. Dios mío, Padre, ayúdanos, Dios. Usted está entendiendo, mi amado, lo que hizo David después de esto. Le cambió todo. Usted sabe lo que hacía. Cada 6 pasos, él ofrecía sacrificio de cada 6 pasos, señal de reverencia, de adoración, porque ya le entendía que la presencia de Dios no era cualquier cosa. Él primero entendía que trasladar el arca era, oh, ven, tráeme el arca para que Dios esté aquí. No, mi amado, tú la vas a traer, pero hazlo conforme a la directriz que Jehová Dios estableció. Amén. Entonces, él mismo dice que danza con toda su fuerza delante de Jehová, vestido con un efod de lino, dejando de un lado la dignidad real por la expresión sincera de gozo espiritual. Esta procesión muestra el equilibrio entre la reverencia y la obediencia y la celebración. ¿Qué significa todo esto? David, en vez de darse el bombo él, como yo soy el rey, el arca vino a donde yo estoy, ya nadie está muerto, él pudo haber agarrado, ponerse su corona, ponerse la ropa real y salir para... No, mi amado, ¿sabe lo que hizo? Le voy a mostrar. Le voy a mostrar. Dice que este texto, la obediencia, tiene como enseñanza que la obediencia produce gozo verdadero. Honrar a Dios conforme a su palabra abre las puertas de su presencia. Mire esto. Mire este capítulo. Mire la pantalla, por favor. Quisiera que usted pueda mirar la pantalla para que usted vea esto. ¿Lo pueden ver todo? Amén, amén. 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 Ahí miramos a Mical y mire a David. David en ese momento ahí no tiene la ropa real. Él tiene una ropa que utilizaban los sacerdotes por debajo. Era como decir en nuestra palabra una franela o por decir un calzoncillo. Era un underwear, ¿verdad? Una ropa de la que se ponen por debajo. David cuando sale busca la manera de adorar a Dios con el corazón y él no llevarse no llevarse la atracción del momento. Él lo que decide danzar de gozo. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, como decía la maestra ayer, la ciudad de David, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de casa de Sión, estamos hablando allí. Mical miró por una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Aquí hubo un problema serio. Aquí hubo un problema serio y ahí revela el corazón verdaderamente de Mical.
¿Por qué? Porque ella lo menosprecia en su corazón. Ustedes y yo sabemos ya qué es el corazón. El corazón no es la bombita de sangre que nosotros tenemos, que le manda sangre a todo el cuerpo, sino más bien que el corazón se refiere a la mente. El corazón es los pensamientos. El corazón son sus emociones. Ella emocionalmente, mentalmente, menospreció a David. Lo miró y dijo, y mira ahí más o menos la imagen que me hizo la IA, mirando ahí ella con su cara de menosprecio. Mical, al observar a David danzando con fervor y sin la pompa de un rey tradicional, lo desprecia internamente. Su reacción refleja el espíritu religioso que se fija de la apariencia externa más que en la entrega del corazón. Y todos sabemos que Dios lo que busca del hombre realmente es el corazón. Es lo que usted realmente es en esencia. Es tu pensamiento, qué tú piensas de Dios, cómo tú lo ves a Él, cómo tú lo honras. Dios mira esa parte, no la parte de afuera. Y todos reconocemos que cuando cuando Samuel fue a ungir allí, habían hombres poderosos, con mucho músculo, fuerte. Y Jehová le dijo, oye, no mire la apariencia, que yo no ando buscando eso. Yo no necesito la fuerza del hombre. Yo lo que necesito a un hombre que tenga un corazón que me ame por encima de todas las cosas y que si peca se pueda arrepentir de corazón. Entonces, David defiende su adoración como algo dedicado exclusivamente a Jehová. Y esto es interesante poder mirar eso, que David, cuando recibió la crítica por su adoración genuina, Mical le hizo crítica por la adoración genuina que hizo David. Ella terminó sin hijo, lo que representa su desconexión espiritual. Ustedes recuerdan que cuando ella hizo eso, David le dijo, ¿sabe qué? Esto yo no lo hago para los hombres, yo lo hago para Dios. Es más, él le dijo, tu padre que fue desechado, Jehová me escogió a mí en vez de él. Así es que David estaba danzando y dice que él lo hacía con fuerza. David defiende su adoración como algo dedicado exclusivamente para Jehová. El pasaje enseña que Dios ve y responde a la actitud con la que nos acercamos a su presencia. Y una de las enseñanzas que tiene muchas, pero dice que Dios honra al que lo honra. El orgullo y el desprecio a la adoración genuina también traen esterilidad espiritual. No se ponga nunca a estar criticando a una gente porque está adorando a Dios, porque brinca, porque salta, porque usted no sabe si esa gente lo está haciendo de corazón, lo está haciendo. Eso fue lo que pasó. Ella está mirando la parte exterior, que David no tenía la ropa de rey. Ella estaba acostumbrada. Amén. Estaba acostumbrada a mirar a su papá. ¿Tú sabes cómo? Todo orgulloso, que se paraba y decía, yo soy el primer rey de Israel. Así se paraba, con todo su estruendo. Mas sin embargo, ella ahora está mirando a alguien que es elegido de manera unánime como rey de Israel, tiene el favor de Dios y mira cómo se viste. Ella menospreció eso. Vamos a seguir para tocar el último punto. Miramos, mis hermanos, que la bendición de David. Aquí hay algo muy importante que yo quiero mencionar. Y es el siguiente. Y dice el texto, y cuando David, el versículo 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo quisiera que alguien me diga, después de David haber conocido las instrucciones de que a Dios había que honrarlo conforme a lo que él había dicho, ¿cómo usted cree que David bendijo a este pueblo? Cuando dice el texto que él lo bendijo en nombre de Jehová de los ejércitos. Alguien que pueda participar, por favor. Mi hermano, yo pienso porque ya la manifestación de Dios estaba sobre él. Entonces, ¿Con qué palabra usted cree que él lo bendijo? ¿Qué usted cree que él usó? ¿Qué él dijo?
¿Cómo la pregunta, mi hermano? ¿Con qué palabras usted cree que David bendijo al pueblo en nombre de Jehová? Dice el texto que él bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová de los Dando 6 pasos. 6 Dice alguien pasos. dando 6 pasos. ¿Qué dice usted, mi hermano? Diga. Ahí no se preocupe. No se preocupe. La Biblia no dice textualmente, pero nos da alusión y lo vamos a decir. Así que No sabes que hay en Nicaragua, Carl Jr. No. Riquísimo. diga, mi hermana Diana, dígalo usted. Queda frente a Están callados, Buffalo no Green quieren en el participar. comercial. Está en Galería y en el centro, en Metrocentro, perdón. Yo me imagino que él diría, se ha manifestado Jehová de los ejércitos por cuanto yo bendigo. Algo así, mi hermano, pienso yo. Vamos a hacer un poco de memoria. Después de terminar los holocaustos y las ofrendas de paz, David bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aunque no se registra la palabra exactamente, se comprende que él usó la bendición. Se comprende que él usó primeramente una bendición espiritual. Número 2, una bendición nacional. Y número 3, una bendición sacerdotal. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué le hace alusión ahora? A ver, lo puse más cerca, a ver si usted puede llegarle. Hemos estudiado eso. De hecho, cada vez que alguien ora, usamos esa oración. Padre La nuestro. bendición sacerdotal. Amén. Excelente. Número capítulo 6, versículo 24 al 26. Ustedes recuerdan cuando Jehová le dijo al pueblo, le dijo, mira, así tú bendecirás a mi pueblo. ¿Se recuerdan? Amén. Ujú. Ajá, amén. Ok. Le dijo, búscame alguien que me lea el 23 para no leer la cosa completa. Busque número 6, 6, 20. Amén. Dice, habla Aarón a sus hijos y dísle, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Ya, Jehová, ok, bien hasta ahí. Al 23. ¿Ve cómo le dijo? Jehová le dijo, mira, Aarón, que era el sumo sacerdote, el hombre, y todas las cosas, le dijo, no, mira, yo quiero que tú le digas a él, que de la manera que él va a bendecir a mi pueblo es de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Aleluya. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti shalom. Por eso usted ve que los israelitas, los judíos se saludan shalom, shalom, paz, paz sea sobre ti, porque la paz que el hombre puede tener es porque Dios se la da. Dígame, mi hermana Diana. Mi hermano, para no salirme ahí, es que después se me olvida. En este caso, ¿qué sacerdote fue el que hizo el sacrificio? ¿Cuál sacrificio, mi hermana? El del capítulo mencionado. Y o sea, porque iban caminando y ahí hay un sacrificio de animal. Sí, hay un sacrificio de animal que lo Sí, hacía cada pero 6 pasos. Ajá. pero David no podía hacerlo. No, David no. Entonces, ¿quién era ahí? Eso es lo que no. El texto, fíjese que es una buena pregunta. Yo no me había fijado, pero me parece que lo que yo estuve leyendo no dice qué sacerdote lo hacía, pero lo podemos investigar más adelante. Perdón, hermano, disculpe. No, es una buena pregunta porque la pregunta que usted me hace yo no me la había hecho y es ¿y muy por qué David no puede hacer el sacrificio? porque el sacrificio estaba ordenado para los sacerdotes. Sacerdotes. Y como él no era sacerdote, ok, David bien, solo era perdón. rey, Él no era Ok, rey, sacerdote. pero ok. no sacerdote. Exacto. Ok.
Exactamente. Muy buena pregunta, mi amada, y muy buen Observación. observación. Exacto. Ahora, ¿qué implicaba esta bendición, mi amado, que David estaba promulgando sobre el pueblo? Implicaba reafirmación del pacto. A él decir Jehová te bendiga, él está reconociendo que de la presencia de Dios y el arca estaba entre ellos, así que la bendición tenía que venir de parte de Jehová. Unidad nacional. El rey no se gloriaba en sí mismo, sino que él eleva al pueblo al bendecirlo en el nombre del Señor. Él no podía decirle al pueblo, yo te bendigo. Usted ha oído gente cuando dice que yo te bendigo, bendiciones, yo te bendigo. Amado, la Biblia dice que para bendecir a alguien es en el nombre de Jehová, porque la bendición realmente viene de Jehová. Amén. Y esos son principios, esos son principios. Jorge, dice que en el tiempo de David habían dos sumos sacerdotes. Abiatar, también llamado Abiatar, el Sí. hijo de Ahimelech, Ajá. y Sadoc, también escrito Sadoc, era descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. Amén. Pues, Pero hermana, no especifica, ¿sí? ¿Cuál era? No, solamente no le dice que especifica. habían dos sacerdotes. No le especifica, pero Dice, eventualmente Sadoc fue confirmado como único sumo sacerdote por Salomón, el hijo de David, mientras que Abiatar fue destituido por apoyar al hijo rebelde Adonías. Oh, ok. Eso está en segunda de Samuel 15, 24, 29 y primera de Segundo. Reyes 2, 26, 27, 35. segundo de Samuel. Oh, segundo de Samuel, disculpa. No tienes que pedir disculpas, sierva, simplemente Dice que durante el reinado de David, Abiatar y Sadoc compartieron el cargo sacerdotal, pero Sadoc terminó siendo el sumo sacerdote principal al final del reinado de David. amén. Excelente. Ahora, gracias, mi amada. Otra cosa que implicaba la bendición es la distribución de la bendición física y espiritual, porque muestra el verso siguiente que dice que David también le dio pan, le dio carne y le dio vino. Una celebración completa en honra al Señor. Ahora, fíjese esta imagen que le puse ahí. Fíjese esta imagen. Fíjese esa imagen. ¿La están mirando? Amén. Amén, amén. Está contento el hombre. Exacto. Mire, el hombre dice, la Biblia, el texto dice que él danzaba con toda su fuerza en la presencia de Jehová. Mire el arca ahí donde está y mira a David, ¿verdad? Con la ropa, no con la ropa real. Y dice, la pregunta es, ¿qué hizo David que provocó el desprecio de Mical? Claro está, ahí mismo lo dice. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Eso que él tenía se llamaba efod. Y eso se utilizaba debajo de la ropa que utilizaban los sacerdotes para cubrirse. Y el rey también la utilizaba para ponérsela por debajo de la ropa real. Así que cuando el arca llega, a David no le da tiempo a ponerse ropa ni nada. David lo que piensa en el gozo de adorar a Dios en su presencia. Y Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba. ¡Wow! ¿Usted se imagina eso? El hombre saltaba, el hombre danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Fue un acto visible porque David danzaba con toda su fuerza, dice el texto. Vestido solo con un efod de lino, se esperaba que él saliera con toda su vestidura, una túnica sencilla que usaban los sacerdotes, no el estuendo regio habitual de un rey. Él no estaba desnudo, es bueno recordar que él no estaba desnudo, pero sí estaba sin su ropa real, lo cual para Mical, hija del rey Saúl, era humillante y vergonzoso para un rey.
Lo que pasa es que ella conocía al David siendo rey. Ella no conoció al David humilde que por mucho tiempo fue perseguido y conoció a Dios mientras él no estaba ejerciendo su profesión de rey. Entonces por eso él después le dice muy descaradamente, sí, pero a este que tú estás diciendo que está avergonzándote delante de las demás mujeres y delante del pueblo, este fue el que Dios eligió En vez de tu antes que padre. a tu padre. Exactamente, exactamente. Entonces, mis amados, muy bien, gracias, mi amada. Entonces, miren esa imagen que yo les presento. Miren a la imagen de David gozoso, danzándole al arca, y miren la imagen de David vestido como rey. Ella quería que David estuviera en esa seriedad, llevándose todo el bombo, llevándose toda la atención, y David decide adorar a Dios con gozo, con alegría, con fuerza, para darle toda la gloria a Dios y no tomar gloria para él. Bien, ¿por qué Mical lo menospreció? Mical lo menosprecia porque no vio lo que Dios vio. ¿Qué ella vio? Vio a un rey que no actuaba como rey, sino como un hombre común, como un adorador común. No vio el corazón humilde de David, ni su reverencia, ni su deleite en la presencia de Dios. Ella no miró eso, ella no vio la humildad que David tenía. Juzgó con el filtro de la religión externa, no con el del espíritu. Y esto es importante, juzgar a la gente por lo que usted pueda ver. En palabras de David, el verso 21 y 22, él le responde lo siguiente: delante de Jehová, quien me escogió en preferencia de tu padre, me haré aún más vil esta vez. Wow. Y seré más bajo a tus ojos. Dígame que usted entiende eso, mi amado. Lo que David está expresando. Le dijo, yo me haré. Este que tuve aquí, así humilde y como un pollocero, en pocas palabras, este fue el que Dios eligió en vez de elegir a tu papá. Y cuando le dice, y me haré más vil esta vez, ¿tú sabes lo que le está diciendo? Óyeme, si yo tengo que danzar desnudo delante de Jehová, desnudo lo voy a hacer. ¿Oíste? Aleluya, gloria a Dios. Porque yo no estoy en gente, yo estoy en Dios. Santo. Amén, aleluya. David entendía que Dios prefiere Gloria la a ti, adoración Jesús. genuina Dame esa fuerza, esa sabiduría. antes que la Así es dignidad que yo quiero, social, Señor. antes que la dignidad política. Él entendía eso. David decía, yo prefiero una adoración genuina a Dios antes que yo estar ahí, de que la gente me vean, que yo sí, que el otro no. No, él decía, yo necesito que Jehová realmente me apruebe. Conclusión, mis amados. Aquí terminamos. Le tomé, fueron 25 minutos. No, 25 no, 15 minutos, porque 10 minutos. Ok. Conclusión, mis amados, de esta clase. Dios quiere habitar entre su pueblo, pero no se puede tratar su presencia de manera ligera. La obediencia a su palabra, pero para obedecerla hay que conocerla. Amén. Interesante. ¿Cómo yo voy a obedecer a Dios si yo no lo conozco? Aleluya. ¿Cómo? Yo tengo que leer obligado, mi amado. Usted no puede leer. Ponga la Biblia en audio. Mire, la tecnología está para eso. Usted la pone ahí en audio, ahí, póngala ahí, empiece a escuchar. No, y que dice, Si usted y que quiere. dice claro, y que dice la palabra que el oír viene por leer la palabra de Dios. Si tú no la lees, tú puedes El creer viene escuchar. por el oír la palabra. Y el oír viene. Exacto. Amén, amén. Aleluya. Ok. Dice, Gloria a ti, Jesús. dice, la obediencia a su palabra, la reverencia y la adoración sincera son clave para disfrutar su bendición. Aleluya. Eso. Recuérdese la frase que nosotros dijimos al principio. No basta con tener buenas intenciones Amén, aleluya. si no caminamos conforme a la instrucción de Dios. Usted sabe toda la gente que tienen buenas intenciones de servirle a Dios y que quieren hacer cosas.
¿eh? Usted sabe, toda la gente, pero no andan conforme a la instrucción de Dios. Ayúdanos. Ujú. Tengo 5 preguntas, mis amados, que quiero hacerle brevemente. Gloria a Vamos a Dios. hacerla ahí. ¿Cómo intentó David trasladar el arca al inicio? Son 5 preguntitas. nada. Que como, o sea, caminando a través de otra persona, ¿cómo? No entiendo la pregunta. Recuérdese que estuvimos hablando del error que David En cometió. un carruaje. En un carro, en Un carro nuevo. Sí, Amén. Ujú, En un carro nuevo, y eso ujú. era desobedeciendo al método que Dios había establecido. exacto. Ok, perfecto. Segunda pregunta. ¿Por qué murió Usa? Porque él no Porque le era, puso la él no mano era, al arca. él le puso la mano, Porque ajá, y él no quiso estaba ayudar. No diseñado podía para ponerle eso. la mano al arca. Exactamente, Cuando el arca se fue a caer, él intentó agarrarla. exacto. Ujú. Porque tocó el arca de Dios, lo cual No era podía hacerlo. irreverente según la ley que usted leyó. Amén. Gloria a Dios. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué pasó en la casa de Obed-Edom mientras tuvo el arca? Fue bendecida. Fue Exacto. bendecida. Exacto. Exactamente. Dios bendijo grandemente su casa y eso llegó a los oídos de David y David dijo, oh, o sea que este es el paso, son ellos. Entonces usó Este era el hombre, era así que yo lo tenía que hacer. exactamente, eso es. Ahora, ¿qué hizo David diferente cuando trajo el arca por segunda vez? Lo planeó muy Creo que lo planeó y como que cada 6 pasos que daba, creo que adoraba, ¿no era? Eso, daba amén. Hacía sacrificio, una ofrenda. Hacía sacrificio, exacto. Obedeció el modelo de Dios, porque no se trata de tener buenas intenciones. Hay que hacer como Dios lo ordena. Los levitas la llevaban, se ofrecieron sacrificio y hubo adoración reverente. Él hasta se inventó algo. Cada 6 pasos, un sacrificio. Imagínese. Imagínese. Eso se lo inventó él, eso no está en la ley. Eso no está en la ley. No, Ay, eso fue mi un madre, yo estaba pensando en eso y dije, pero ven acá, y la no, ley decía que había que hacer sacrificio. no, eso fue un invento de él. Él no hallaba cómo, Dije, por si acaso, por si acaso, sí. él Ahora, estaba como Job, última pregunta. ¿Por qué quedó estéril Mical? porque Porque menospreció su corazón la despreció danza de a David. David al verlo con con Efod. esa vestimenta, ajá, ese traje de lino, no era, porque eso no era un efod. Ella quería verlo siempre con el efod de rey. Era un efod. No, era un efod. Lo que él tenía era un efod. Así se Un le efod. llama. Yo Un pensaba que era un efod de vestido. adoración él tenía. Ok, yo pensé que era Lo que él un tenía traje es una cualquiera. vestimenta que utilizan los sacerdotes en la parte interior, pero no solamente los sacerdotes, porque un efod es como una ropa interior que se utilizaba específicamente para que la ropa santa no tuviera contacto con el cuerpo. Con la piel, ok. Eso. Recuérdese que la ropa era santificada. Todo lo que el Sí, sumo sacerdote se ponía, había que santificarla. Tenía que sí. prepararse. Así que, ¿por qué ella quedó estéril? Por menospreciar a David, por danzar humildemente delante de Dios. Amados, siempre es importante nosotros, aparte de mirar las clases en su contexto, también hay aplicaciones que es importante que usted y yo la podamos aprender y que se quede con nosotros, porque esto no puede ser como algo que, ay, muy buena la clase, me gocé, me quedé despierto, no me dormí. Ok, ¿qué yo aprendí? ¿Qué hago? No todo lo que parece bueno es aprobado por Dios. Aleluya. No todo, no todo. Este hombre David pensó que traer el arca sin mirar las instrucciones era algo bueno. Usa pensó que porque el arca se iba a caer, él podía ayudar. No, hay que hacer lo correcto a la manera ¿de quién? De Dios. Amén, a la manera de Dios. Otra cosa es que Dios merece reverencia. Dios no puede ser tratado como cualquier cosa.
Su presencia debe de tratarse con temor santo, amado, con un temor apartado, no como el temor de cualquier cosa. No, yo tengo temor de Dios, en la presencia. O sea, Dios, Él es bueno, pero Él es santo. Él es misericordioso, pero también es fuego consumidor. O sea, yo tengo que entender que Dios no es cualquier cosa. Debo de tener reverencia. Y nosotros, como creyentes, debemos de aprender eso. Y último punto es que la adoración genuina nace de un corazón obediente. Amén, aleluya. Mire, mi amado, le voy a decir esto. Si usted dice, yo quiero adorar a Dios con todo mi corazón como David, no hay forma de que esa adoración sea genuina si yo no tengo la capacidad de obedecer. Primero tengo que obedecer a Dios. Bendito sea el Señor. Porque sin obediencia no puede haber un corazón que arda por Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Jesús está diciendo, si tú me amas, obedéceme. Aleluya. Así que la adoración genuina nace de un corazón obediente. No se basa en apariencia, no se basa en lo que usted pueda aparentar, sino en una entrega total. Usted dice, mira, yo ya a partir de hoy, Señor, ya yo me entrego a ti completamente, ya yo voy a dejar todo, ya no voy a hablar más mentira, ya no voy a hacer, ya no más pecado, ya voy a soltar todo, ya suéltelo todo definitivamente y diga, voy a obedecer a partir de hoy, porque sin obediencia, mi adoración nunca va a ser genuina. Amado, Dios me le bendiga, Dios les guarde. Espero que esta enseñanza que tuvimos el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted, como ha sido para mí, ha ministrado mucho mi vida. El día de hoy me he pasado el día entero diciendo, Señor, tengo que coger esto en serio. Hay que ponerse en serio cada día. Porque no crea usted, Amén, amén, amén. no crea usted que yo le estoy hablando y que yo soy un santo con una, ¿cómo se llama? Con una cosa aquí arriba. No, Aureola. no, una aureola, exactamente. Soy Una crown. un hombre que comete errores, que falla, que En el nombre de Jesús, Espíritu entiende, que se equivoca, que Gloria a Dios. no hace la cosa correcta todo el tiempo, que tengo que estar pidiéndole perdón a Dios, que tengo que decirle al Señor, límpiame, que tengo que decirle al Señor, sana mi corazón, quita cosas, etcétera, porque todo el tiempo hay que estar en esa búsqueda, mi amado. Así que a mí esta clase me ha servido de mucho para entender que todo lo que yo puedo hacer para adorar a Dios, primero tiene que ver con mi obediencia a Dios y después entonces Amén. la adoración genuina. Amén. Terminamos hasta ahora. No sé si alguien tiene algo que decir. Si no quiere más, me las dan. Amén, mi hermano. Yo quisiera Amén. compartir algo rápidamente. Cabe destacar, mi hermano, que Usa no era ignorante de acerca de las condiciones en las que tenía que estar el arca, mi hermano, porque el arca estuvo habitada en la casa de Abinadab, right? Por muchos años, mi hermano. O sea, él no era ignorante, él tenía conocimiento, ¿verdad? Pero me llevaba yo a pensar, mi hermano, si yo llevo varios platos de vidrio, de cristal, de un sitio para otro, mi hermano, y se me va a caer un vaso, inconscientemente, el subconsciente de uno es, uy, agarrarlo para que no se caiga, si lo puede agarrar en el aire, si lo alcanzó, así, ¿verdad? Entonces, yo pienso, mi hermano, que el subconsciente de él le falló en el momento, y así en nuestras vidas, mi hermano, que a veces tomamos unas decisiones en nuestras vidas de repente, mi hermano, en una facilidad tan rápida, en segundos, mi hermano, que nos lleva a tener unas consecuencias muy arduas, mi hermano, ¿verdad? Entonces, eso me enseña de que a pesar de que nos encontremos en esas circunstancias, es mejor pase lo que pase, el pensar, el tomarnos el tiempo, ¿verdad? Y no dejar que estas intuiciones nos fallen, mi hermano, ¿verdad? Pensando en las consecuencias.
Y me gusta mucho, mi hermano, el capítulo 12, donde él vuelve a planear todo de manera en Jehová, en manera de Dios, ¿verdad? Donde él reconoce, mi hermano, de que lo que él hizo había estado mal hecho, mi hermano, ¿verdad? Yo creo que eso era todo, mi hermano. Gracias. Amén. Hay una, gracias, mi amada, por ese aporte muy importante. Hay una pregunta que hizo Evelyn. Perdón, no había visto las preguntas en el chat. Dice Ángela, Dios le bendiga, rica y abundantemente, mi hermano. Ok. Por favor, me la envía la alabanza. Ya la envié. Dice, ¿dónde está el internet? No funciona. Ok, dice Evelyn que si había otro tipo de FOD. Sí, realmente habían varios tipos de efod. El efod que usaban los sacerdotes, por ejemplo, era un tipo, pero el término era general, es decir, el que usaban los efod, como mismo mandó, y creo que fue la misma Evelyn que envió la foto aquí, tenía el efod que se le hizo a los sumos sacerdotes, tenía cierta característica específica, ¿verdad? Para ellos, pero lo que quiere significar de que David usaba un efod, la palabra lo que quiere decir es que él estaba utilizando una ropa que no era la ropa real de rey, ¿verdad? Pero la respuesta es sí, habían varios tipos de efod. Eso es respondiendo a la pregunta de la hermana Evelyn.